Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todas partes en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que ha encendido las redes sociales y que, honestamente, a mí me tiene fascinado. Estoy hablando de la increíble, la sorprendente, la impactante reacción de Can Yaman ante la disculpa de Demet Özdemir. Sí, la misma Demet de Erkenci y el mismísimo Can Yaman. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanto revuelo? Pues quédense conmigo porque les prometo que esto va a estar muy interesante. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y, por supuesto, muchos detalles jugosos. Y como siempre les digo, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Para entender completamente el contexto de esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable, brillaba por todos lados. Y como era de esperarse, empezaron los rumores de un romance fuera de la pantalla. ¿Eran pareja? No lo eran. Las especulaciones estaban a la orden del día. Los fans, por supuesto, enloquecían. Querían que fueran una pareja en la vida real. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo era sobre Can y Demet. La serie fue un boom, un éxito mundial, y ellos dos se convirtieron en el centro de atención, en los reyes indiscutibles de las telenovelas turcas del momento. Erkenci, traducida como Pájaro Soñador, no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de éxito, cautivó a millones de espectadores. La serie, producida por Gold Film y dirigida por Arbayrak, se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, siendo vendida a más de 50 países y doblada a múltiples idiomas. La serie no solo destacó por su guión y dirección, sino que también catapultó a la fama a sus protagonistas. Can Yaman, ya conocido en Turquía por otros proyectos, alcanzó el estrellato internacional gracias a su interpretación de Can Divit, un hombre atractivo, carismático y con un pasado misterioso. Demet Özdemir, por su parte, demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de transmitir las emociones de Sanem con una naturalidad y encanto que conquistó al público. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo contribuía a crear una conexión palpable que los fans adoraban. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y generaba una gran expectativa sobre su posible relación fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Canyamanía y la Demetmanía. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, edits y teorías sobre su relación. Cada publicación, cada comentario, cada like, alimentaba la esperanza de verlos juntos en la vida real. Los hashtags como #Can Yaman Demet, #Sanem Can y #Erkenci se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la Can Yaman Demetmania. Revistas, periódicos y sitios web especializados en entretenimiento publicaron artículos y entrevistas sobre la pareja, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Las expectativas eran altas y la presión mediática constante. Las entrevistas conjuntas de Can y Demet se convirtieron en eventos muy esperados. Los fans se deleitaban con cada declaración, cada broma, cada guiño. Las preguntas sobre su relación personal eran inevitables y, aunque ambos intentaban mantener cierta ambigüedad, la tensión y la complicidad entre ellos eran evidentes. La fama y el éxito de Erkenci fueron arrolladores, pero también trajeron consigo una serie de desafíos. La intensa atención mediática a la presión de los fans y las constantes especulaciones sobre su relación personal pusieron a prueba la relación entre Can y Demet. En medio de este torbellino, comenzaron a circular rumores sobre posibles desacuerdos entre ellos. Se hablaba de diferencias en sus personalidades, de conflictos por el protagonismo y de tensiones generadas por la intensa exposición pública. Los detalles eran vagos y difíciles de confirmar, pero la especulación crecía día a día. Después de la primera temporada, la producción de Erkenci se enfrentó a desafíos inesperados.
La salida de algunos miembros clave del equipo creativo, los retrasos en el rodaje y las tensiones internas afectaron el ritmo y la calidad de la serie. Aunque la segunda temporada fue exitosa, los fans notaron un cambio en la dinámica entre los protagonistas, una cierta frialdad que antes no existía. Finalmente la serie llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de los fans. El final, aunque satisfactorio para algunos, no logró disipar los rumores sobre la tensa relación entre Khan y Demet. La falta de interacción en redes sociales, la escasez de entrevistas conjuntas y la evidente distancia entre ellos, confirmaron las sospechas de muchos. La magia de Erkenci parecía haberse desvanecido. Pero como en todo buen drama, las cosas no siempre son color de rosa. Hubo supuestamente algunos problemas entre ellos. No se sabe con certeza qué pasó, pero se rumoreó que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. Hubo distanciamiento, se dejaron de seguir en redes sociales, las entrevistas donde antes hablaban maravillas el uno del otro, empezaron a ser más escasas y, cuando las había, se notaba una cierta frialdad. Para los fans, esto fue un golpe duro. ¿La pareja soñada, la magia de Erkenci, se había roto? ¿Se había terminado? El silencio posterior a la finalización de la serie fue ensordecedor. Los fans, decepcionados y confundidos, esperaban alguna explicación, alguna señal de reconciliación. Pero nada. Khan y Demet siguieron caminos separados, enfocados en sus respectivas carreras. Can Yaman, aprovechando el éxito de Erkenci, decidió expandir sus horizontes profesionales. Comenzó a trabajar en proyectos internacionales, viajando a Italia para protagonizar series y películas. Su imagen de galán turco con su físico atlético y su carisma innato conquistó a audiencias de todo el mundo. Khan se convirtió en un icono de la moda y un referente para millones de seguidores. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó nuevas series televisivas que la confirmaron como una de las actrices más populares y queridas del momento. Demet demostró su versatilidad, interpretando roles diversos y complejos, y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. A pesar del éxito individual de ambos, la sombra de Erkenci y la especulación sobre su relación seguían presentes. Cada nuevo proyecto, cada aparición pública, cada entrevista, era analizada en busca de pistas sobre su pasado y su presente. Pasó el tiempo, ambos siguieron con sus carreras, con proyectos separados. Can Yaman se hizo famoso internacionalmente, trabajando en proyectos en Italia y consolidando su imagen de galán. Demet Özdemir continuó protagonizando éxitos televisivos y, por supuesto, también conquistando el corazón de millones de seguidores. Y, de repente, ¡boom! Llega la disculpa de Demet. La disculpa de Demet Özdemir, aunque inesperada, no fue completamente sorpresiva. La tensión no resuelta entre ella y Can Yaman, el cariño que el público les profesaba, y la nostalgia por Erkenci crearon el caldo de cultivo perfecto para este gesto. ¿Qué llevó a Demet a dar este paso? ¿Qué la motivó a romper el silencio y expresar su arrepentimiento? Las razones pueden ser múltiples y complejas. Tal vez el tiempo, la madurez y la reflexión le permitieron analizar lo sucedido y reconocer sus propios errores. Tal vez la presión de los fans, que nunca dejaron de soñar con una reconciliación, influyó en su decisión. O quizás simplemente sintió la necesidad de cerrar un capítulo importante de su vida y liberarse de la carga del pasado. La disculpa fue pública a través de una entrevista, o tal vez en una publicación en redes sociales, o quizá en ambos formatos. Lo que sí es seguro es que Demet expresó su arrepentimiento por algo que pudo haber sucedido en el pasado y que, al parecer, afectó la relación entre ellos. Reconoció que las cosas no habían terminado bien y que, de alguna manera, se sentía responsable de ello. Los detalles de la disculpa variaron según la fuente. Algunos informes sugirieron que Demet habló abiertamente sobre sus errores y su deseo de enmendar la situación. Otros que la disculpa fue más sutil, expresada a través de indirectas y comentarios velados. Sin embargo, la esencia del mensaje fue clara: Demet lamentaba el distanciamiento con Khan y deseaba poner fin a la controversia. La disculpa generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Erkenci se volcaron en mensajes de apoyo y esperanza, soñando con una reconciliación. Los críticos analizaron cada palabra, cada gesto, cada expresión facial de Demet, buscando pistas sobre su sinceridad y sus verdaderas intenciones. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante.
¿Qué respondió Can Yaman a esta disculpa? ¿Cómo reaccionó el hombre más codiciado de Turquía, y con una legión de fans en todo el mundo, ante las palabras de Demet Özdemir? Aquí es donde el drama se intensifica. La respuesta de Can Yaman a la disculpa de Demet Özdemir fue el momento cumbre de esta historia. La reacción de Can, tanto esperada como temida, definiría el futuro de su relación y la percepción pública sobre ambos. Según las fuentes que, claro, no siempre son 100% fiables, pero que son las que tenemos, la reacción de Can Yaman fue, sorprendentemente. ¿Esperaban algo explosivo, un rechazo rotundo? ¿O tal vez una respuesta llena de rencor y resentimiento? Pues no, al parecer, la reacción de Can fue más calmada de lo que se esperaba. Hubo mucha especulación sobre la reacción de Can. Se esperaban reacciones encontradas, desde el silencio absoluto hasta una respuesta airada, pasando por una postura indiferente o un perdón condicional. La expectación era máxima y la presión mediática intensa. Hay varias versiones. Algunos dicen que Can simplemente aceptó la disculpa, que le restó importancia al asunto y que prefirió dejar el pasado atrás. Otros aseguran que Can respondió con una sonrisa, que reconoció que en su momento hubo momentos difíciles, pero que todo eso ya estaba superado. Incluso algunos hablan de un comentario, un todo está bien, algo corto pero contundente. Los detalles de la reacción de Can variaron según la fuente. Algunos informes sugirieron que Can simplemente ignoró la disculpa, sin hacer ningún comentario público. Otros que Can respondió con una breve declaración, minimizando la importancia del asunto y expresando su deseo de pasar página. Lo importante, lo que todos podemos concluir de este asunto, es que al menos públicamente, Can Yaman no alimentó la controversia. No hizo leña del árbol caído, por decirlo de alguna manera. En lugar de eso optó por la madurez, por la calma y por dejar claro que a pesar de los problemas, no guardaba rencor. La postura de Can fue interpretada de diferentes maneras. Algunos lo elogiaron por su madurez y su capacidad de perdonar. Otros especularon sobre sus verdaderas intenciones, sugiriendo que la calma de Can era una estrategia para evitar la controversia o para mantener una imagen positiva. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ahora son amigos? ¿Que se van a reconciliar? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta reacción de Can ha sido muy aplaudida por sus seguidores. Muchos lo han felicitado por su madurez, por su saber estar y por su capacidad de dejar el pasado atrás. Y por supuesto muchos fans de Erkencikus han soñado con una posible reconciliación, con una nueva oportunidad para ver a Can y Demet juntos, aunque sea en la pantalla. La verdad es que la reacción de Can Yaman nos dice mucho sobre él. Nos muestra una faceta que tal vez no conocíamos, una faceta más madura, más serena. Nos demuestra que a veces la mejor respuesta es el silencio, o una sonrisa, o simplemente aceptar las disculpas y seguir adelante. La madurez de Can, en contraste con la intensa atención mediática y la presión de los fans, fue notable. En lugar de alimentar la polémica o de buscar venganza, eligió tomar una postura que reflejaba tranquilidad y compostura. Pero, ¿por qué es tan importante esta historia? ¿Por qué ha generado tanto interés? Bueno, creo que hay varias razones. Primero está el factor nostalgia. Erkencikus fue un fenómeno, y el cariño que la gente le tiene a la serie y a sus protagonistas es enorme. Ver a Can y Demet, aunque sea indirectamente, vuelve a despertar esa chispa, esa magia que nos hizo vibrar en su momento. El éxito de Erkencikus trascendió las fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus altibajos y sus momentos inolvidables, generó una fuerte conexión emocional con los espectadores. La nostalgia por la serie y sus personajes es un sentimiento compartido por millones de personas. Segundo, está el morbo. A todos nos gusta el drama, el chismecito, saber qué pasa en la vida de los famosos. ¿Por qué se pelearon? ¿Qué pasó entre ellos? Las preguntas nos intrigan y nos gusta saber más. La vida de los famosos es objeto de constante escrutinio. El interés por sus relaciones personales, sus conflictos y sus reconciliaciones, es una constante en la sociedad. El drama humano, con sus amores y desamores, atrae la atención de las personas. Y tercero está el tema de la madurez, de la capacidad de perdonar y de seguir adelante. En un mundo lleno de conflictos y tensiones,
Ver a alguien como Can Yaman responder con calma y madurez a una disculpa es inspirador, y creo que es un mensaje muy positivo. La reacción de Can Yaman, independientemente de sus motivaciones, envió un mensaje positivo sobre la importancia del perdón, la madurez y la capacidad de dejar atrás el pasado. En un mundo donde los conflictos y las divisiones son frecuentes, su ejemplo de calma y serenidad es un recordatorio valioso. En resumen, la reacción de Can Yaman a la disculpa de Demet Özdemir es un tema que ha generado mucha expectación, y con razón. Es una historia llena de drama, de especulaciones, de nostalgia y de un toque de esperanza. Nos recuerda que a veces la vida imita al arte, y que las historias de amor y desamor pueden ser tan apasionantes en la vida real como en la ficción. El circuito de la historia de Can y Demet en el mundo de las telenovelas turcas es innegable. Su historia es un ejemplo de cómo el éxito, la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Su historia nos recuerda la importancia de la madurez, el perdón y la capacidad de seguir adelante, incluso después de los momentos más difíciles. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas, en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la reacción de Can? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.